afirmando esto que decía Evelyn, los beneficios del perdón, vamos a ver 3 puntos y ahora lo mencionaba Evelyn, realmente uno de los beneficios del perdón es que quedamos libres del pasado. Aunque la ofensa no se puede cambiar, porque lo que sucedió, ya sucedió, usted no puede volverse al pasado y cambiar los hechos. No se puede cambiar esa realidad, pero aquí lo importante es que ya esa realidad no tenga el poder de seguirnos lastimando, de seguirnos controlando. Quedamos libres entonces de ese enojo y esas cosas feas, ¿verdad? De ese monstruo, como se ve en la película, de ser controlado por la persona o por las circunstancias, esas cosas que la persona provocó en nosotros, ya le quitamos el poder. Y eso es un gran beneficio del perdón, poder ser libres de eso. El otro es que quedamos reconciliados con Dios. ¿Por qué nos reconciliamos con Dios? Porque si no perdonamos, pasamos más ocupados de la otra persona, de lo que esa persona hizo, de lo que nos hirió, de lo que sentimos, que más concentrados en Dios. Esa es nuestra meta. Siempre tenemos que mirar hacia Él. Y cuando estamos con resentimiento, cuando tenemos dolor, lo que menos hacemos es verlo a Él. Pasamos viendo al que me hirió, cómo hago para que pague lo que me hizo. Y entonces perdemos totalmente de vista aquel que nos modela perdón, se fue, aquel que nos modela dar, poner la otra mejilla, aquel que dice perdonen 70 veces 7, aquel que nos modeló, que no llegó y le dijo al Padre consúmelos, sino más bien le dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdemos de vista ese modelo. Entonces, el beneficio del perdón es poder estar tan cerca de Él que no nos fijamos en lo que la parte de nuestra carne, de nuestras emociones, de nuestra justicia pide, sino lo que Él nos enseña. Y la otra es que quitamos un punto de apoyo para Satanás. Porque si estamos con nuestros ojos fijos en Él, no le damos cabida a que sea el que viene a matar, hurtar y destruir, sea el que nos diga cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer. Porque cuando usted sienta, no se dé a menos. Esa persona tiene que sufrir, tiene que pagar por lo que hizo. Usted lo que está haciendo es poniéndole oídos a lo que hace Satanás. Matar, hurtar y destruir. Quitar relaciones. Que usted no se acerque a la persona, que usted no retome su vida. Eso es lo que él quiere. Entonces veámoslo así de blanco y negro. El no perdonar es hacer lo que Satanás quiere, dejar que nuestra vida sea controlada por el dolor, el odio, en lugar de lo que Dios quiere. Entonces el beneficio del perdón es que le quitamos a Satanás ese control sobre nosotros y sobre la situación. Ahora, perdonar no es fácil. La mayor barrera para el perdón es nuestra incapacidad de entender de cómo alguien pudo haberme hecho esto. ¿Verdad? Si usted se pone a pensar las cosas que a usted le han dolido, casi siempre esa pregunta se nos viene. ¿Cómo fue capaz de hacerme eso? ¿Cómo se le ocurrió hacerme eso con lo buena que he sido yo? Porque casi siempre uno es yo, que he sido súper bueno. Yo con lo que he sembrado y recojo esto. Entonces, perdonar no es fácil porque tenemos como esa incapacidad de decir cómo esta persona me pudo haber hecho eso. Y hay 2 características importantes para poder entender esto. Ahí estaba. Humildad y empatía. La humildad. ¿Por qué facilita la humildad el poder perdonar? Porque debemos de reconocer que nosotros no somos perfectos. Que así como otros nos han herido, usted y yo tenemos toda la capacidad, la habilidad y la oportunidad para herir a otros, ¿o no? Porque casi siempre cuando no perdonamos es que nos enfocamos en lo que nos hicieron a nosotros. Y usted se ha puesto a pensar cuántas personas andan heridas por algo que usted hizo, por algo que yo dije, sin querer queriendo. ¿Cuántas cosas no decimos sin querer queriendo? Y tenemos tal vez a gente a nuestro alrededor que están heridos por lo que nosotros hemos dicho. Entonces, para poder perdonar, requerimos de esa humildad que nos modeló Jesús. Es una humildad de decir, ¿cómo yo me voy a atrever a no perdonar a otro cuando yo sé que a la vuelta de la esquina yo voy a necesitar que otro me perdone? Porque yo voy a fallar. Yo voy a decirle cosas a mis hijos de las cuales me voy a arrepentir.
Voy a tratar a mi esposo de una forma que no es correcta. Voy a tratar a un hermano de la iglesia un día que me levanté con el pie izquierdo y andaba de malas, le voy a contestar como no debía haberle contestado. Porque todos tenemos esa capacidad de herir a otros. Entonces, practicar el perdón es tener la humildad de que así como otro se equivocó conmigo, yo también puedo equivocarme con otra persona. Y esto nos lleva a la empatía, es ponernos en los pies de la otra persona. Y entonces eso nos hace salirnos un poquito de mi dolor, mi justicia, como decía Evelyn, quiero buscar mi justicia, lo que es correcto, y ponerme fuera y ver las circunstancias. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces eso no me hace estar tan ensimismada en mi dolor. Ahora viene la parte práctica. Ok, el perdón es una decisión, nos compartía Evelyn ahora. Es un montón de verbos que requieren acciones. Entonces vamos a ver pasos prácticos acerca del perdón. Lo primero que tenemos que hacer para practicar el perdón, para decidir perdonar, es identificar el mal que nos ha hecho. Cuando Gaby nos enseñó sobre esto, para mí fue una de las cosas más importantes y más claras. Soy una persona sumamente esquematizada. Casi todo en la vida es así, punto A, punto B, punto C. Entonces, esto me quedó súper claro. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto perdonar? Usted se preguntará, qué raro, yo ya perdoné. Yo ya perdoné, ¿y por qué sigo sintiendo esto que como que, ¿verdad? Como que no logro soltar. Pues es tal vez porque hemos perdonado solamente el evento y no hemos perdonado lo que ese evento me hizo sentir y las consecuencias que ese evento produjo en mí. Entonces el perdón se quedó como el iceberg, ¿verdad? ¿Recuerdan el iceberg que se trajo abajo al Titanic? Lo único que se veía era la punta, pero lo más grande estaba abajo. Entonces a veces solamente perdonamos lo que vemos, la puntita, el evento, pero tenemos que profundizar para que realmente ese perdón logre sanarnos completamente. Entonces, aquí sigo con la historia. Soy hermana de Evelyn, por lo tanto, lo que hizo el papá de Evelyn, lo hizo el mío también, ¿verdad? Nada más que para mí fue diferente porque yo estaba aquí, no estaba lejos, y yo tenía que ver a mi papá constantemente. Donde nosotros vivimos es una calle privada, sin salida, y es una calle donde vive toda la familia de mi papá. Cuando mi papá decidió irse de la casa, se quedó a los 25 metros de donde vivo, donde vivía con mi mamá y mi hermano Josué. Entonces eso significaba que todos los días que yo fuera a la pulpería, al colegio, al trabajo, a donde fuera, yo tenía que ver a mi papá. Y no solamente ver a mi papá, sino a la mujer por la cual se había ido de la casa. Y ver a mi abuela dejar que esa mujer entrara a la casa de ella. Y mis tíos y mis tías ahí como la nueva cuñadita, ¿verdad? ¡Qué duro! Y bueno, no quiero dimensionar el dolor de mi mamá, de que tenía que pasar exactamente por el mismo lugar y ver a mi papá, y verme a mi papá ahí. Entonces, para mí, el evento, viéndolo ahí se los puse. ¿Cómo identifico el mal que me han hecho? Bueno, el nombre de esa persona, específicamente el ejemplo que queríamos compartirles hoy fue mi papá. El evento fue que se fue de mi casa, apenas se casó mi hermana, Evelyn, casi que montada en el avión y mi papá yéndose de la casa. ¿Cómo me hizo sentir eso? Y esa es la parte donde comenzamos a agarrar el iceberg y comenzar a profundizarlo. No solo que mi papá se fue, sino que yo me sentí decepcionada, me sentí abandonada, muy enojada, me sentí triste. Yo recuerdo que cuando papi se fue, yo estaba trabajando y yo llegué y me reuní con mi mamá y con mi hermano Josué, que le llevo 10 años, y yo les dije, aquí nada se derrumba, porque el dolor a veces nos hace sacar, ¿verdad?, fuerzas de donde no hay. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá y a mi hermano, aquí nada se derrumba. Aquí no va a hacer falta absolutamente nada. Yo me decidí de que no se iba a sentir que mi papá no estuviera en la casa. Aquí salimos adelante,
mami, no se preocupe, yo para eso trabajo, Josué, no se preocupe, yo voy a pagar sus estudios y vamos a echar para adelante. Yo recuerdo que en los momentos de tanto enojo, de ese sentimiento, de mucho enojo, yo decía, si mi papá se muere hoy, ni una sola lágrima voy a derramar. Es más, tal vez ni al funeral vaya. Yo estaba tan enojada, pero tan enojada, decepcionada de él. ¿Por qué? Porque era una persona que mucha gente admiraba. Y bueno, como decía Evelyn, pasamos cosas tan bonitas que jamás yo me lo esperaba. Y mucha gente me decía, ay Ingrid, qué carga tener un papá como usted. Porque mi papá, que retomando lo que ahora Arturo hablaba, los dones y los talentos que Dios nos da, no muchas veces como que no van paralelo a las cosas que están pasando muy dentro de nosotros y nuestras emociones y demás. Mi papá es un excelente consejero, una persona que la gente lo busca para que le den consejo. Entonces, todos los jóvenes de la iglesia idealizaban el papá que nosotros teníamos. Entonces, imagínense el enojo que yo sentí cuando ese papá decidió irse con otra. Y yo me acuerdo, yo decía, mi papá se muere, ni una lágrima derramo. Y así viví varios meses con un enojo que yo pasaba y ni volví a ver. Para mí la familia de mi papá murió el día que mi papá se fue. Yo pasaba por el lado y no saludaba ni a mi tía, ni a mi abuela, a nadie, porque eran los que estaban afirmando también la actitud de mi papá. Fue muy doloroso. Entonces, ponerle palabras a las emociones no es fácil. Usted llegaría a decir, ese evento, y me imagino que usted puede estar pensando ahorita en un evento en particular, y usted ponerse a pensar, ¿qué le produjo eso? Eso duele. Eso duele. Es decir, sí, me sentí enojada, me sentí decepcionado, me sentí triste, me sentí, no sé, póngale usted la palabra que le produjo ese evento. Ahora, ¿cómo nos afectan esas emociones? Yo les voy a contar cómo me afectó a mí. Yo me alejé de Dios, me enojé con Dios. ¿Por qué? Porque y uno ve aquí el plan del enemigo que viene a matar, hurtar y destruir. ¿Quién nos modela la figura de padre? Si no es el papá que tenemos, ¿verdad? Sí, en carne y hueso. ¿Y Dios cómo se presenta para con nosotros? Como un papá. Entonces, cuando mi papá me deja, yo me enojo con Dios. Porque yo me resiento con él. ¿Cómo es posible que hayas permitido esto? Que estemos pasando esto. Que mi papá sirviéndote, aconsejando a mucha gente, haya sido capaz de hacer esto. Y que tú no lo hayas evitado. Me enojé muchísimo con Dios. He servido a Dios desde mis 7 años y decidí abstraerme de la iglesia. Iba los domingos, pero iba como para cumplir. Pero para mí ya no era lo mismo. Me enojé muchísimo con Dios. Me aislé de los demás, de mis amigos. Comencé a tener otro tipo de amistades. Porque perdí la esperanza y la fe en gente que iba a una iglesia y que decía amar a Dios y creer en Dios. Todo eso eran consecuencias del dolor que yo estaba sintiendo. Me sentí amargada porque entonces ya yo vivía la vida no voy a entregarme completamente a la gente porque todo mundo puede fallar. Lo hizo mi papá que me trajo al mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fe tengo yo en el ser humano, en las otras personas? Entonces comencé a tener una actitud de amargura y también de temor. Cosas que, como decía Evelyn, nos terminan afectando a lo largo de la vida. Yo me casé 5 años después de que mi papá se fue de la casa y 3 años después de que me casé, Dios me hace ver que yo estaba viviendo mi relación con un temor, que era un temor de que Minor, ¿verdad? El que ahora estaba ahí cantando, que Minor me hiciera lo que mi papá me había hecho. Que Minor se fuera con otra persona, entonces yo, como muy en el fondo, porque no era algo consciente, y así nos pasa, no son cosas que usted las tiene pensadas y enumeradas. Bueno, como mi esposo me hizo esto, como mi hija me hizo esto, entonces ahora voy a actuar así. No funciona así. Es algo como que está muy interno y que gobierna tus decisiones, tu forma de comportarte con la gente. Y ese día Dios me lo puso así de claro. Me dice, Ingrid, por este dolor, por esto que produjo tu papá y la falta de perdón, tú estás como cobrándole a Minor por debajo el hecho de que él algún día va a hacerte lo mismo que te hizo tu papá. Y ese día llegué y le dije, bueno, Señor, ya yo te entrego eso. Minor no es perfecto, él puede fallar, pero yo no le puedo estar cobrando las facturas de otros, que a veces eso es lo que hacemos con la gente que nos rodea. ¿Cómo experimenté yo el perdón?
con mi padre, para no dejarlo ahí y seguir con los otros pasos. Mi abuelo muere, el papá de mi papá. Y entonces, como los funerales siempre sirven para eso, ¿verdad? En los funerales todo el mundo se vuelve a ver. Así que gente que usted nunca había visto aparece en los funerales. Entonces, cuando muere mi abuelito, yo voy y encuentro a mi papá en el funeral, obviamente, era su padre, ¿verdad? Y entonces fue como ese momento en las películas, que todo el mundo desaparece y solo quedamos él y yo en la escena. Y meten a mi abuelo que le ponen esa parte, la parte más feilla, ¿verdad? Que ya ponen el cemento y todo eso. Y mi papá entonces se vuelve y para mí todo el mundo desapareció y mi papá quedó así enfrente mío. Y él, como la imagen del hijo pródigo, mi papá viene hacia mí con los brazos abiertos, me abraza y me dice, no importa lo que haya pasado con tu mamá, eso son cosas de adultos, pero tú siempre seguirás siendo mi hija. Yo a vos te amo y te pido perdón por lo que hice. Ese día, para mí, todo cambió. Ese fue como mi momento de sanidad, donde yo volví a retomar mi relación con mi papá. Obviamente, la situación no cambió. Mi papá no fue que después de eso volvió con mi mamá y seguimos siendo felices siempre. No, él hizo su vida con otra persona. Pero ese día yo solté el dolor. Entonces, hoy vamos a hacer esto, porque aquí este taller no es solo para que nos escuchen a nosotros hablando, es para también nosotros poder identificar y vamos a repartir las hojas para que usted con este ejemplo que yo le di podamos hacer un alto en el taller y usted pueda pensar en una cosa que usted le haya, que algún evento que usted diga, este evento me suena que todavía tiene sus raíces ahí metidas, ¿verdad? Y vamos a tratar de ponerle palabras, identificar ese iceberg, no solo la punta, sino lo más profundo. Entonces, vamos, ahí está la hoja y usted tiene dónde poner el nombre de la persona con la que vivió ese evento de dolor, tal vez. ¿Qué fue lo que pasó? Se fue de la casa, me gritó, me maltrató, me abandonó, me golpeó, no sé, póngale la palabra, el evento. ¿Qué sentimientos produjo en usted ese evento y qué consecuencias después de esos sentimientos le produjo? Ya yo le di el ejemplo de mi vida, entonces ahí se puede identificar. Vamos a dar unos minutos, vamos a poner música y usted Señor, de tu favor, puede llenar eso. y de tu misericordia que podemos adorarte, Señor. Sabiendo, Señor, que el corazón tuyo es... Vamos a ver una parábola en Mateo 7, del 24 al 27, porque este tema está basado en esta porción. Mateo 7, Mateo 7, Mateo 7, Mateo 7. Mateo 7, del 24 al 27, dice: A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, voy a necesitar que me ayuden un poquito. Vamos a ver aquí, hay dos constructores, ¿sí lo ven? ¿Sí o no? Sí. Uno edifica ¿sobre qué? Sobre la roca, y el otro
sobre la arena. ¿Qué diferencias ven? Vamos a ver qué diferencias hay para los dos constructores. ¿A los dos se les dio la misma orden? ¿A los dos se les dio la misma orden? Sí, ¿verdad? O sea, que construyeran una casa. ¿Los dos obedecieron? ¿Sí? En la apariencia, los dos estaban haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Los cimientos. El cimiento es lo que hizo la diferencia, ¿verdad? Entonces, podemos obedecer a Dios. Todo el mundo puede ver una buena casa, lindísima, bellísima, pero si tiene un cimiento frágil, ¿qué pasó con la lluvia? ¿La lluvia fue igual para los dos? ¿Ah? Fue igual. Pero la diferencia fue el cimiento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La diferencia la hizo el cimiento. ¿En qué crees en lo más profundo de tu corazón? ¿Verdad? Nosotros hace rato, ¿verdad? Maynor y Arturo nos hablaron de Génesis. Y yo quisiera regresar un poquito a ese tema, ¿verdad? De Génesis, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. ¿Por qué fueron expulsados? De acuerdo a lo que hemos visto, a lo que hemos entendido. ¿Por qué? ¿Por qué fueron expulsados? ¿Por el pecado? ¿Por qué más? ¿Desobediencia? ¿Por qué más? Ayúdame, yo te veo así. Dice por hacerle caso a la señora. Ay, qué malo. No, a ver, ¿saben? Casi me convencen. Casi estoy de acuerdo. Casi. Ajá, querían ser igual a Dios, ¿verdad? O sea, cuando la serpiente llega y le dice a Eva, así con que Dios te dijo, ¿verdad? Que no comas de todo árbol del huerto y no sé qué, ¿verdad? Tú sabes que si comes vas a ser como Dios, ¿verdad? Entonces, la tentación era ser como Dios. Pero fíjense qué tragedia. No fueron expulsados por eso. Fueron expulsados porque no se arrepintieron. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. ¿En dónde alguien de ellos asume su responsabilidad? En ningún lado. Llega Dios y le dice a Adán, ¿verdad? ¿Y qué fue esto que hiciste? No, fue Eva. Bueno, y al final pues fue tu culpa, como nos dijo Arturo, ¿verdad? Porque tú fuiste el que me la dio. Y le dice a Eva, no, pues fue la serpiente, y la serpiente pues ya no tuvo a dónde. Pero ¿quién asumió responsabilidad? Nadie. Y eso pasa, ¿verdad? Salimos de la presencia de Dios cuando nosotros no nos arrepentimos. Dios siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto. Es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades todos los días en nuestra vida, ¿verdad? Pero qué tristeza, muchas veces nosotros practicamos lo mismo que Adán y Eva. Oye, qué terrible, porque yo soy un ejemplo, ¿verdad? Dice, fíjense aquí. Salen del huerto del Edén. ¿Quién estaba? Fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Para eso fuiste creado. Por eso es que es tan difícil vivir con los problemas, las angustias, las necesidades, los niños que a la escuela y que no te alcanza el dinero. No fuimos creados para eso. No fuiste creada para eso. Entonces, claro, te tienes que angustiar, que estresar, que sentir oprimida, confundida, triste, cabizbaja, pensativa y ojerosa. ¿Verdad que soy triste, cansado, ojeroso y sin ilusión? No. ¿Verdad? Claro, porque no fuimos creados para eso. Fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Entonces, a ver, vente, Ceci, ayúdame. Fíjense, fuimos creados así para vivir. Ella es Dios, ¿verdad? Fuimos creados para vivir así con Dios, y Dios paseaba con Adán y Eva y platicaban con él. Qué belleza, ¿verdad? En el momento en que salen del huerto, quedan lejos de la presencia de Dios. Si ya no tienes a Dios cerca, ¿cómo te vas a sentir?
triste, ojerosa, cansada. No. Sola. No es cierto, o sea, sin protección, sin cuidado. La única persona que tenías a la par, que podía amarte, bendecirte, bueno, sí que estaba allí, ya me dejó. ¡Qué mala! No, es que yo era la que te dejaba, no tú. ¿Verdad? La única persona que puede darnos consuelo, aliento, ayuda, bendición, ya estaba lejos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya, ahora sí. ¿Qué vas a hacer con esa soledad? Adán y Eva disfrutaban una relación con el Creador de seguridad. El ser humano tiene dos necesidades básicas que vamos a tratar de llenar a como dé lugar y en donde sea. Una es la necesidad de seguridad. Seguridad de que yo soy amado, pase lo que pase, haga lo que haga, no importa lo que diga, yo voy a ser amado. Y significancia, que lo que hago tiene trascendencia, tiene propósito, va a tener algún valor ahorita o en el futuro, ¿verdad? Como el educar a nuestros hijos, el que en tu empresa, en tu trabajo, en tu iglesia, seas de bendición. Esas son las dos necesidades básicas. Si no lo llenamos en Dios, lo vamos a llenar con cualquier otra cosa. Cuando estábamos en el huerto del Edén, es que algo se me metió en el enojo. Cuando estábamos en el huerto del Edén, teníamos esas necesidades llenas en Dios. Pero en el momento en el que salimos de la presencia de Dios, nos sentimos solos. Y todos cargamos esa soledad. Todos tenemos terror a la soledad. En mi trabajo y por la modalidad del trabajo que tengo, que soy consejera, me encuentro con muchas personas que soportan cualquier tipo de relación destructiva porque no tienen o no quieren estar solos, ¿verdad? Yo le digo, pero si tu esposa te maltrata o tu esposo te maltrata, o sea, hay que hacer un momento de separación y ponerte a orar y ponerte a meditar. No, es que yo sola no puedo o solo no puedo. La soledad es algo que siempre nos acompaña y que nos obliga, ¿verdad? Nos sentimos obligados a soportar para no tener que, o sea, es más fácil soportar al que te maltrata que soportar la soledad. Qué difícil, ¿verdad? Qué terrible. Entonces, nosotros fuimos creados para que estas necesidades fueran satisfechas en Dios. Ahora, de acuerdo a lo que vimos en la parábola, ¿verdad? El cimiento de nuestra fe, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero no están convencidos. Ajá, a ver, a las 3. 1, 2, 3. Cristo. Amén. Él es el que murió por nuestros pecados. Él es el que nos restaura, ¿verdad? Él es el que nos da el valor, la seguridad, la significancia que necesitamos. Pero tristemente, nosotros muchas veces vivimos en una relación destructiva porque hemos hasta aprendido a hacerlo. ¡Qué tristeza! Yo quiero comentarles, en mi caso, ¿verdad? Para no hablar de otras, de terceras personas, desde que yo me acuerdo y tengo memoria, toda la vida, por ser una de las mayores, me pusieron a ayudar a mi abuelita. Y yo no sé aquí, pero en México se practica mucho el matriarcado. La doña es la que manda. ¡Y viva México! ¿Eh? No. Y manda todo. Mira, mandaba a mi abuelo, a mis tíos, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y al perro. ¿Verdad? Todo giraba alrededor de la vida de mi santa abuelita, ¿verdad? Entonces era bastante difícil porque uno de niño uno no identifica. O sea, solo sabes, era como, tienes que ir a ayudarle a tu abuelita a hacer no sé qué. Yo le decía, ay, pero yo no quiero, yo no tengo ganas, mira que toda la cosa. No, es que si no tu abuelita se enoja. Y yo decía, pues que se enoje. No, era mejor tenerla contenta y tranquila, aunque
Aunque a ti no te guste, es mejor tenerla a ella tranquila. Entonces, qué triste, porque se empieza a validar una relación codependiente, una relación donde la responsabilidad del bienestar, en este caso era de mi abuelita, pero ustedes pueden pensar en la esposa, el esposo, el abuelo, o hay personas o líderes, ¿verdad?, que son súper controladores, ¿verdad? Allí es donde cae el clavo. Pero ¿por qué se soporta esa relación? Porque si llegan al final, nadie quiere estar solo. O sea, si Dios no está conmigo, entonces yo necesito que alguien llene esa necesidad. Y lo único que yo tengo enfrente y cerca de mí es mi esposo o mi hijo, mi abuela, o yo no sé, o las personas que están a mi cargo. Entonces voy a llenar esa soledad con ellos, porque viene desde la base de dudo que Dios es bueno. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6:6. Si alguien lo tiene y me ayuda a leerlo, esgrima. Aquí no, no se preocupen. Romanos 6:6. Ajá. Entonces, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, el cuerpo pecaminoso del pecado que nos anima y nos alienta a buscar nuestra seguridad y nuestra significancia en que los demás no se enojen, en que los demás no nos critiquen, en que los demás no nos rechacen, ¿verdad? ¿Por qué yo tenía que obedecer a mis padres? Yo sé por qué tenía que hacerlo, pero miren, sí, pero es que yo no quería que me rechazaran. ¿Quién quiere de niño que lo rechacen? Nadie. Dice uno, pues sí, mi mamá está mal, pero pobrecita, ¿verdad? O sea, para que no se enoje, para que no sufra, ¿verdad? Pero el cuerpo pecaminoso, o sea, es pecado lo que hacemos, porque al poner la responsabilidad de mi bienestar o del bienestar de mi mamá en otra persona, estamos pecando contra Dios, porque ¿quién debe de llenar nuestras necesidades? Eso es muy lindo en la teoría, ¿a poco no? Pero en la práctica, ¿cuántas veces no llenamos nuestra necesidad en Dios? Lo llenamos cuando nuestro esposo nos obedece o nuestra esposa nos obedece o nuestros hijos nos obedecen porque queremos ser como Dios. ¿No es cierto? No, solo me pasó a mí. Miren, ¿qué veían Adán y Eva? Veían a un Dios poderoso que decía que se hagan los árboles y se hacían los árboles. Que haya luz y venía la luz. Cuando nosotros le decimos, a ver, mira, yo quiero por favor que te pongas tus lentes. Es que no quiero. Yo quiero, por favor, que te pongas los lentes. Queremos que nuestra palabra, nuestra voz sea obedecida y que sea ya. ¿No es cierto? Estamos queriendo ser como Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque el esposo no me obedece, los hijos no me obedecen y todo está fuera de control. Entonces ya estamos friqueados, ¿verdad? Medios locos. Y empezamos a enojarnos y empezamos a desvalorizarnos. Pero esta conducta nace de dudar de la bondad de Dios. Y estamos de acuerdo, porque nos sentimos solos y no queremos sufrir la soledad. No queremos sufrir la tristeza de estar solos, ¿verdad? Entonces, si dudamos de Dios, vamos a desconfiar de Él. Vamos a decirle, estoy solo y tengo miedo. ¿Cuántos hemos sentido miedo? Miedo de que nos rechacen, miedo de que no nos quieran, miedo de no poder pagar las cuentas, miedo de no poder tomar buenas decisiones, miedo del futuro. El miedo es un imperio y es de lo que se agarra Satanás para poder revolcarnos, para poder sembrar la semilla de duda
que después da árboles y árboles de desconfianza. No confiamos en Dios, ni siquiera para las pequeñas decisiones, mucho menos para las grandes decisiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y después viene, ¿dónde estabas, Dios, cuando esto pasó? ¿Cuántas veces, yo no sé si les ha pasado, cuántas veces uno le pregunta a Dios, pero ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto, cuando murió mi hija, cuando hubo un abuso, cuando hubo aquí, cuando hubo allá? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y sabes dónde estaba? Allí. Allí estaba Dios. ¿Y sabes por qué no hizo nada? Porque Dios respeta el libre albedrío. Y si Dios no te lo quita a ti, tampoco se lo quita al otro. Para que pudiera hacer Dios lo que nosotros queremos, tendría que quitarnos a nosotros el libre albedrío, así como al otro, porque Dios es justo. Pero Dios estaba allí y Dios ve nuestro dolor, Dios ve nuestra tristeza y eso es consecuencia del pecado, no es culpa de Dios, ¿verdad? Dios, ahora tienes que probarme que me amas. Yo no estoy seguro de que Dios es bueno y si esto es la voluntad de Dios, entonces que suceda tal, que venga tal, la prueba tal. Estamos como Gedeón, ¿verdad? Que el vellón tenga agua, mejor que esté seco, mejor que esté en casa, mejor que esté afuera, y ponemos miles de vellones para probar a ver si Dios acaso quiere y está para que nos convenza de su presencia. ¿Y sabes qué? Dios está porque está, aunque no lo sientas. Tú tocas el tiempo. ¿Quién puede tocar el tiempo? ¿Quién puede tocar el amor? Nadie, pero existen. Así existe Dios. No, aunque no lo tocamos, porque si la presencia de Dios dependiera de lo que sentimos, entonces es un Dios, una práctica de la presencia de Dios egoísta, porque depende de mí, de que yo sienta. Hazme favor. ¿Qué tontera? ¿Dios está o no está? Está. ¿Lo sientas o no lo sientas? Dios está. Y Dios está en todo momento, en los difíciles y en los buenos. Y en los difíciles, ¿sabes? Lo que Dios hace es pulir tu vida y hacerte como un diamante, porque tu fe se fortalece. Tú tienes una relación más profunda y más plena con Dios. Pero todo esto nos pasa y tenemos que lidiarlo todos los días porque dudamos de la presencia de Dios, de su bondad, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Porque podemos decir, Señor, yo te amo mucho, cruzaré ríos, cruzaré montañas, iré al otro lado del planeta, Señor, pero si tengo que perdonarlo, por favor, ahí no. Todo esto te pertenece, pero en esto, por favor, eso es mi departamento secreto, ¿verdad? Y ahí es donde ya Dios no tiene el control y dudamos de la bondad, de la gracia, de la misericordia de Dios. No es lo que queremos hacer, pero yo te invito a que pienses, ¿cuántas veces quieres creerle a Dios y haces lo contrario? ¿Verdad? Miren. Eva, ¿ustedes creen que Eva amaba a Dios? Pero cuando comió el fruto, ¿qué le dijo a Dios con lo que hizo? Que no, porque dice, el que me ama, mi palabra guarda, ¿no es cierto? Entonces, si amas a Dios, el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. O sea, ¿tú quieres amar a Dios? Obedécelo. ¿Quieres bendecir a Dios? Obedécelo. ¿Quieres decirle, Señor, te amo con todo el corazón? Y te dice, perdona, sí, Señor. Confía, sí, Señor. Aviéntate de este puente, sí, Señor. Porque te dice Dios, es que a veces el perdonar es como que estás en el precipicio y te vas a caer de ahí de cabeza, ¿verdad? Porque uno dice, es que no, o sea, ¿cómo voy a tolerar esto? ¿Cómo voy a siquiera considerar todo el daño? Porque miren, uno, yo no sé si les pasa, pero uno a veces es más fácil que perdone a lo que uno le hace. Pero cuando tocan a tus hijos o tocan a tu esposo o alguien de tu... allí sí que se rompió la fe y te bajas de la cruz. Hasta aquí llegué crucificada, pero ya no me crucifico más, que pague. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dudamos, o sea, no es lo que queremos hacer. No me malentiendan, porque no.
pero es lo que le decimos a Dios con lo que hacemos. Porque si no perdonas, ¿qué le dices a Dios? Señor, tú no eres suficientemente bueno para cuidarme y yo me tengo que cuidar. Y no creo que esta persona va a pagar lo que merece. Entonces necesito yo guardarme mi enojo. Necesito yo cultivarlo y que crezca, ¿verdad? Y que sea un arbolote para que pague lo que me hizo. ¿Eso qué le dice a Dios? ¿Que confías en su amor o que dudas de su bondad? Que dudas, ¿verdad? Pero no es lo que queremos hacer. Entonces, yo les invito a que reflexionen, ¿verdad? Y vean si en su vida le han dicho a Dios, Señor, yo te amo mucho, pero no confío en ti. Yo te amo profundamente, pero la verdad no sé si tú me vas a ayudar. El problema es de que cuando nosotros dudamos de Dios, entonces vamos a exigir de otros que nos llenen, que nos satisfagan, que estén con nosotros, ¿verdad? Ay, Dios. Ajá. Y empezamos con te necesito. Yo necesito que mi esposo, no sé, tenga un mejor trabajo, tenga un mejor sueldo, pase conmigo más tiempo, me dé más no sé qué, que mis hijos saquen las mejores notas, que mi suegra quiera a mis hijos o que yo tenga un mejor trabajo. Cuando dudamos de la bondad de Dios, vamos a depositar nuestra seguridad y nuestra significancia en eventos o en personas. El problema es que nadie es Dios. Tú a veces estrangulas a la otra persona. El otro día estuve atendiendo a una pareja y era re vacilón. Ay, bueno, yo, no era vacilón. Porque es que dice, la muchacha estaba diciendo, es que yo le digo a él que yo necesito tiempo para pensarlo y que yo necesito, dice, porque él tiende a ser muy lento para hacer las cosas y ella es extremadamente estresada. Entonces dice, es que yo le digo, no, tenemos que llegar a tiempo y tenemos que hacer, y ya tenía todo la agenda, ¿verdad? Te paras a las 7, haces esto y esto y esto y esto y esto para que a las tales horas y podamos llegar a la sesión, ¿verdad? Entonces él dice, pero yo tengo un trabajo, o sea, tampoco es que me mando solo, ¿verdad? O sea, yo tengo que cumplir con mi horario y si en mi trabajo hay otra cosa que hacer, yo no soy irresponsable, o sea, 5 o 10 minutos de tolerancia. Y esta muchacha, no, porque tenemos que llegar y tenemos que no sé qué, no sé cuánto, dice, y después ella se enoja porque no hago las cosas como ella dice. Y después dice, pues claro, dice la muchacha, pues claro, ¿eh? Digo, si es que te enojas. Qué mala, ¿verdad? Así es que te enojas. Sí, me enoja mucho. Le digo, fíjate, o sea, yo no sé, se van a casar. Les digo, yo lo pensaría. No vayan conmigo a consejería. Digo, yo lo pensaría. Y le platiqué esto. Le digo, ¿tú te das cuenta de que al exigirle tanto, lo vas a asfixiar? Porque aunque él se esfuerce, aunque ponga todo de su parte, si esto es en los años de noviazgo, ¿se imaginan cuando se casen? Ay, no, qué dolor, le digo, hasta yo me divorcio. Qué dolor, o sea, o cuando le exiges a los niños, ¿verdad? Es que sacaste 7, hubieras sacado 8, ¿verdad? Y saca 8. No, es que hubieras sacado 9, ¿no? Y después sacaste 10, no te regalaron la calificación. Ay, qué maestra. ¿Verdad? Si no, es que uno se vuelve muy exigente. Cuando empiezas a demandar de otros, te vuelves exigente, intolerante, impaciente y depositas tu tranquilidad y tu felicidad en que los demás te obedezcan. Eso no es correcto, eso no es sano, eso no es bíblico. Dios lo que nos pide al contrario, ¿verdad? Que te armes de paciencia, que soportes, que seas ejemplo de bondad. Dice uno, sí, que sea el otro, que el otro me perdone, que el otro me ayude, ¿verdad? ¿No? Esto no es para mí, yo estoy del otro lado. Entonces, bueno, eso pasa cuando sucede, no se preocupe. Entonces, te necesito, pero si entendemos, o sea, cuando dudamos de la bondad de Dios, vamos a esperar que el otro haga lo que yo espero, lo que yo quiero. Y como no es Dios, se va a aburrir,
Qué triste, ¿verdad? Ay, tan lindo que sería, ¿verdad? Hay unos que aguantan 2 años, 3 años, pero hay unos que ya después dicen, no, hasta aquí se acabó, ¿verdad? Y lo triste es que se refleja casi en cualquier tipo de relación. Yo ahorita, bueno, con el ejemplo que les estaba dando de mi abuelita, bueno, yo viví como hasta los 15 años, ¿verdad? Y yo me acuerdo de mi abuelita que hacía cualquier cosa. Miren, era tan exagerada ella, yo no sabía ni cómo amarla, de veras. Un día de las madres se me ocurre llevarle una serenata con los muchachos de la iglesia que iban a peregrinar la manzanilla ahí dando serenatas por todas a las casas de las mamás. Y yo que nunca había ido a una cosa de esas, dije, bueno, pues es un bonito detalle. Y yo quería darle la sorpresa, entonces ahí salgo de escondidilla y toda la cosa, ¿no? Llegamos toda la tribu, porque éramos como 30. Y que estas son las mañanitas y que la manga del muerto y todo, y turrón, tan, me va cantando. ¿No van ustedes a creer que se enojó? Yo quería llorar y dije, ¿pero por qué se enoja? Porque ¿cómo va a llegar a la casa y no les va a dar cafecito? Y ella le dio. Qué feo. Y no tenía el café hecho y como yo no le había avisado, entonces ella no pudo hacer nada. ¿Y qué creen que pasó? Le dio un ataque. Ay, no. Yo estaba que yo no sé si quería morirme o quería que se muriera ella porque... porque le da, dice, a media canción, ¿verdad? Y yo, ay, todo así, yo, Señor, Dios mío, pecador, yo fue por mi culpa. Bueno, no, vienen. Díganme, eso no es culpa impuesta y autoimpuesta, ¿no? Impuestísima. Dios mío. Yo no sé qué quería hacer, porque estaba ahí mi abuelito y mi tía y no sé qué, y por tu culpa mi mamá se puso mal, y yo, ay, sí, por mi culpa, pero yo no quería ni estresarla, o sea, si digo que es una serenata era para bendecirla, ¿no? Sí, o sea, yo no tenía nunca en mi corazón que le diera la chiripiorca allí. No, hubieran visto, no, todos se fueron así como compungidos, porque pues el show fue bastante feo, porque, y yo no sabía si era verdad, si era mentira, si estaba, yo no, y después toda la regañada que me plantaron, bueno, no, eso fue horrible, y todo fue para que no quedara mal porque no les había dado el cafecito. Vean, qué feo, ¿eh? Bueno, en mi pensamiento, porque después ella fue, ya en el día se recuperó y dice, ay, pero es que me hubieras avisado para darles cafecito y traerles un pan y traerles... Y dije, ay. Ay, si hubiera, pero yo quería darle la sorpresa y la sorpresa me la llevé yo. Pero eso, o sea, ella pensó que yo la hice quedar mal porque no pudo ofrecer el café. ¿Sí ven? ¿Ven la dinámica? ¿Cuántas veces te manipulan, verdad? Para que hagas lo que ellos quieren, haciéndote sentir que es lo que tú quieres. Porque yo dije, pero yo no quería que se muriera, no, de veras. No, o sea, nunca fue mi intención. Pero vieran qué mensajes que dan así tan, ¿verdad? Así como en semáforo, ¿verdad? Eres mala y todo. Y yo, sí, uy, sí, por mi culpa. No, yo, pobrecita, ¿verdad? Porque me pasé yo no sé cuántos, yo creo que años tratando de entender si yo había tenido la culpa o no, ¿verdad? Pero la cosa es de que en mi caso mi abuelita ponía su seguridad y su significancia en mí y en que la familia hiciera lo que ella quería. Y eso es bien difícil. Cuando tú cargas la responsabilidad de lo que hacen los demás, vas a terminar hecho leña porque tú no eres Dios. O sea, no tienes, a mí Dios me dijo, porque yo decía, es que mi abuelita se enoja por mi culpa. ¿De veras tienes el poder de hacer feliz a la gente? No. ¿Y por qué vas a tener el poder de enojarla? Y yo, pensé, ¿verdad? Tal vez era como, es que tú me haces enojar. ¿Saben qué? Es una frase que escuchamos mucho, pero la verdad es que yo decido cómo reacciono ante la actitud de ella. Si ella me grita, me insulta, me habla feo, no me habla, es mi problema cómo voy a actuar frente a eso. Ella no tiene el poder ni que fuera yo su marioneta para que me alce la mano, me alce la pata, ¿verdad? No, o sea, no. No. Nadie tiene el poder. Yo tengo el poder de yo controlarme. Yo puedo decidir si ella me grita. Yo puedo decidir si yo le grito,
si yo me callo, si yo le hablo, si no le hablo. O sea, yo soy responsable. Dios me dio la libertad para que yo elija cómo me voy a comportar. Pero cuando vivimos en esta estructura, el te necesito pone en mí la responsabilidad de mi bienestar. Perdón, es que estabas de frente aquí, deberías de sentarte. Sí, con ella tengo mucha confianza. Tú tienes la responsabilidad de mi bienestar. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Las demás personas tienen la responsabilidad de mi bienestar? No. Así es que si alguien te dice, es que por tu culpa no alcanza el dinero, los niños no sé qué, mi abuelita no sé cuánto, dile, ajá. Y tú, pero tú puedes decidir cómo quieres actuar, ¿verdad? Tú puedes decidir. Y yo a veces, o sea, he llegado yo al extremo, ¿verdad? Que yo a veces veo a mis hijitos, bueno, sobre todo cuando estaban más pequeñas, decían, ay, es que por tu culpa me enojo. Digo, véngase, mi amorcito, véngase, vamos a perdonar a su mamá, no se preocupe, a ver, diga conmigo, yo perdono a mi mamá porque y no depende de ella mi felicidad, ¿verdad? Y tú lo puedes hacer, o sea, ni tú eres responsable de que el otro se enoje, ni el otro es responsable de cómo tú respondes. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, cuando nosotros necesitamos tanto a los demás, los vamos a agotar, los vamos a agobiar, los vamos a colgar, los vamos a exprimir, los vamos a estrujar, ¿verdad? Pues es que yo he estado del otro lado en el estrujamiento. Jeremías 2:13 nos dice, si lo quieren leer conmigo, por favor. No está el versículo, pero dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Verdad? Entonces, hizo dos cosas el pueblo de Israel. Abandonaron a Dios y no confiaron en Él, si lo ven. Y después cavaron cisternas. Aquí casi que las cisternas, yo no he visto que en muchas casas haya cisternas. En México sí, porque quitan el agua hasta por meses, ¿verdad? Por la falta de agua en la ciudad. Y las cisternas se cavan para tener agua. ¡Qué profundidad! Perdón. Si es que es para tener agua. El agua sirve para un montón de cosas, ¿verdad? Yo creo que uno puede sobrevivir sin luz, pero sin agua no. ¿Verdad? O sea, para lo primero que sirve es para tomar agua, ¿verdad? Yo llegué al extremo, por ejemplo, lavaba la ropa. Con esa agua trapeaba. Y después, con el agua que quedaba, regaba las plantas, porque era tan poquitita el agua que teníamos que había que echarle coco para ver cómo la podías como redimir, ¿verdad? Para que alcanzara. Pero cuando cavamos cisternas y ponemos la responsabilidad de nuestro bienestar en alguien, al principio funciona, porque dice el versículo, dice, cavaron sus propias cisternas rotas que no retienen agua. No es que no tienen agua, es que no retienen. ¿Sí me explico? Me da un poquitito y funciona y te sientes feliz porque tu esposo te obedece o tu esposa te obedece, tus hijos te hacen lo que quieras, ¿verdad? Y tú dices, firmes y ¡prum! Todos son soldados, ¿verdad? ¡Marchen! Y todos marchan y cuando dicen, yo no quiero, pero yo te dije que marchen. ¿Qué es que yo no quiero? Me haces enojar. Ahí es donde fallamos, ¿ven? Ahí es donde fallamos. Entonces, a veces, o sea, tenemos un tiempo donde esa relación funciona. Eso se da, por ejemplo, hasta en noviazgos, ¿verdad? Está el muchacho, bueno, estuve trabajando en algún momento con un muchacho que llega y dice, es que mi novia rompió conmigo. Y le digo, sí. Dice, y se fue a otro país y no sé qué. Le digo, pues, pero él trató de seguir la relación por internet y con el Skype y toda la cosa. La muchacha le dijo que no, que así no podían seguir y quería cortar la relación y dice, pero yo estoy bien, me mandó mi hermana, dice. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo la has pasado? Bueno, no duerme, no come, no estudia, no se concentra, está
triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones. ¿Verdad? Y le digo, ¿y estás bien? Ah, sí. ¿No? Le digo, ¿tú te das cuenta como que tu vida giraba alrededor de ella porque iban a todos lados juntos, venían a todos lados juntos? Él hacía exacto lo que ella le decía y ahora no tiene quien le diga qué va a hacer, entonces se siente así como que se quedó sin mamá, yo no sé, ¿verdad? Y le digo, pero tú te das cuenta de que eso no es correcto. Ah, sí, pero es que ella me quiere mucho. Dije, a mí se me hace como que es al revésito. Como que eres tú el que la quiere un montón. Lo triste es que cuando la relación ha funcionado, uno no acepta la pérdida y empiezan a vivir síntomas hasta físicos. Miren, les da depresión, insomnio, ansiedad, alergias, bueno, se descomponen, mal de estómago, un montón, y es físico, porque la ausencia, la soledad que sientes es tan grande que hemos creado una relación como adictiva, ¿verdad? La muchacha se había convertido en su cigarro o en su alcohol, ¿verdad? En algo que mitigaba esa soledad. Cuando se quita, queda la realidad, estoy solo. Y qué tristeza, porque no es cierto, no está solo, lo que no quiere es llenarse con Dios, porque es más fácil cuando tocas a la persona. Pero Dios sí está, pero es esa necesidad de llenar nuestra necesidad en una persona, en un trabajo. Tengo una amiga muy querida hace varios años, que ya falleció. Ella llenaba su seguridad y su significancia en su trabajo. Y hacía todo, se desvivía, horas extras, días extras, Navidad, Año Nuevo, Día de la Familia, del árbol, de lo que quieran, del foco, de lo que quieran. Ella todos los días trabajaba. El día que la despidieron, fíjense, que, así como se los platico, la despiden hoy. No, le dijeron que se iba a ir como en 15 días, o no sé, del preaviso, yo no sé cuánto tiempo es eso, pero de esa cosa, el día que ya se iba a ir del trabajo, ese día todavía estaba guardando sus cosas. Le da un dolor vean qué cosa, un dolor de cabeza. Queda ahí, se desmayó con el dolor de cabeza. Entonces la llaman a los de emergencias médicas, la llevan a un hospital, le detectan un tumor. El tumor, o sea, esto así, ¿verdad? Ni siquiera disfrutó ni 3 segundos de fuera del trabajo. Le detectan un tumor, el tumor es canceroso, la operan, queda en silla de ruedas, ¿verdad? Porque pues era en el cerebro, no era cualquier cosa. Y está rehabilitándose y a los 2 meses el tumor se vuelve a hacer. Entonces la vuelven a operar. Esto fue en un lapso de 6 meses. Ella entra en quimioterapia y después se le vuelve otra vez a hacer el tumor y ya no había forma de operarlo porque era por aquí, por la frente y no sé qué, y decían que ya no se podía. Ella decía, ¿por qué? O sea, estaba tan angustiada y ella, yo no sé qué quería, como llevarse el trabajo a su casa, como abrazarlo, yo no sé, era bien extraño, pero todo lo que pasó dice que su seguridad y su significancia estaban puestas en el trabajo. O sea, cuando das tu vida, tu tiempo, tu alma, tu corazón, todo lo que tienes, a eso es tu Dios. Eso es tu Dios. Ella gastó todo lo que tenía en su Dios trabajo, pero su Dios trabajo la dejó sola. Y al final ella tuvo que enfrentar esa soledad con Dios, porque ya estando ahí no podía ni hablar, no podía moverse, no podía hacer nada. Y digo, qué belleza de Dios que le dio el tiempo de recapacitar, de pensar, de encontrarse con Él. Pero qué tristeza si alguien vive así, ¿verdad? Pensando que el trabajo es la maravilla, porque el trabajo, si está tu seguridad y tu significancia basado en eso, vas a olvidar tu familia, vas a olvidar tu esposa, vas a olvidar tus hijos, vas a olvidar que hay necesidades, no te van a importar las necesidades porque el trabajo. Y el trabajo. Y el trabajo. Y te dije que el trabajo. Punto, ¿verdad? O sea, y eso es también con una persona.
cuando exiges y demandas de los otros que te den, que te llenen, que te satisfagan, que te obedezcan, ¿verdad? Estamos pecando contra Dios y estamos haciendo de eso un ídolo. ¿Sí lo podemos ver? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esto cae en idolatría. Ahora, fíjense qué curioso que somos como seres humanos, porque cuando en nuestras relaciones personales dudamos de Dios, vamos a necesitar al otro, pero cuando el otro nos falla, lo vamos a odiar. ¿A poco no? Sí, te odio, me quedaste mal. Yo que te pedí que hicieras, que trajeras, ¿verdad? Yo estaba leyendo el otro día una historia bien, bueno, yo digo vacilona, pero no era vacilona, que era una pareja que le dice el esposo a la esposa, mira, yo voy a venir en la noche, y te pido por favor que le pongas gasolina al carro, porque yo voy a ir a una reunión de la iglesia y quiero, pues ir con gasolina, no quiero quedarme a medio camino. Entonces ella dice sí. Entonces se va el esposo y ella en ese día iba directo a la escuela, no, llegó a la escuela y venía de regreso cuando le llaman que su hijo había sufrido un accidente en la escuela, pero ella había dejado el celular en la casa. Ella se regresa a la escuela, llama a su mamá para que fuera a cuidar al otro chiquito y pasa todo el santo día en el hospital y sin poder mandar ningún mensaje ni recibir porque no tenía el celular. Entonces, cuando llega a la casa, ella llega hecha leña porque ya llegó en la tarde y como a los 10 minutos llega el esposo y adivinen qué vio el esposo. Que no le había echado gasolina. Entonces llega el esposo y le dice, pero te dije que tú que tenías que cargarte gasolina y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Dice, ahora, me voy y después hablamos, ¿verdad? Ni chance le dio de hablar a ella, ¿verdad? El chiste es de que él en la noche llega, esto es lo vacilón, llega en la noche y para no despertarla le pone un letrerito ahí que dice, me despiertas mañana a las 6 porque tengo reunión. Entonces, él está todo dormido y despierta, ¿verdad? Al otro día y dice, ay, está como muy claro, ay, los pajaritos cantan y ve, se asoma, ve hacia la cobija y le dice, levántate, son las 6. Se vengó, ¿verdad? Pero eso pasa cuando, o sea, es que, o sea, su seguridad estaba, o sea, sí pueden ver, la seguridad del esposo estaba en que ella lo obedeciera. No tuvo ni la menor consideración de preguntar, ¿qué pasó? O sea, lo único que vio, no me obedeció, no me quiere, no esto, no el otro. Pone toda la responsabilidad de su bienestar en la otra persona y por eso se vuelve ingrato. Entonces la señora dice, pues te odio, ¿verdad? Ya, o sea, el Señor te odio, me quedaste mal, ya no sirves, esto no funciona. ¿Sí me van siguiendo? ¿Verdad? Me quedaste mal, te odio. Ay, no, vamos para acá. Creamos una estructura falsa, haciéndole pensar a la otra persona que ella tiene la culpa de que nosotros estemos enojados. O sea, este señor pensó que su esposa tenía la culpa de que él estuviera enojado. ¿Eso es cierto? Hoy nadie me está siguiendo. ¿La señora tenía la culpa de que él se enojara? No, correcto. Él podía haber llegado a su casa y podía haber hablado, ¿verdad?, con toda la tranquilidad del mundo y decirle, a ver, mi amor, o sea, vi que no le pusiste gasolina al carro. ¿Por qué fue? O sea, para por lo menos investigar, pero no lo hizo. Entonces, ¿él tenía la posibilidad de actuar diferente? Sí. ¿Lo hizo? No. Entonces, empezó, te odio, ¿verdad? Tienes que quedarme bien. Ahora, vamos a ver allí en Santiago de dónde vienen los pleitos y las enemistades, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Y pides, pero no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites.
Adúlteros, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, ¿de dónde vienen los pleitos? De que yo quiero que se haga mi voluntad. De que yo pido, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, yo voy a salir a trabajar y bendíceme, guárdame, y que mi jefe me obedezca y que mis compañeros no me critiquen y que bendice mi buena voluntad. ¿Verdad? Viene de que queremos que nos obedezca hasta Dios. ¿Verdad? De eso es de donde vienen los pleitos y las enemistades. ¿Verdad? Cuando alguien no nos obedece, cuando alguien no nos hace caso, cuando alguien no considera nuestra buena opinión como la mejor y la más sabia. Y la verdad es de que a veces no consideran ni a Dios. ¿Por qué te van a considerar a ti? Cuéntame. ¿De qué privilegio gozarás? Que ni a Dios obedecemos. ¿Verdad? Entonces, dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor, ¿verdad? La necedad es el mantenerse firme en la posición aunque no tenga la razón. No admite que está equivocado, no admite que está mal, no admite que tal vez pueda ser a lo mejor que se equivocó. No, yo tengo la razón, porque yo sé, y hasta sabe lo que piensa el otro. Sí, yo sé, tú no me quieres. Uy, mira ya, uy, la cuarta persona de la Trinidad apareció. Dice, sí, no te quiero. ¿Verdad? Hasta adivina lo que piensa el otro. Y yo sé que tú no me quieres, que tú no haces. No, sí, ajá, mira, Dios se lo reveló. Y no es cierto, o sea, yo con el ejemplo que les di de mi abuelita, yo de veras quería bendecirla y ella ponía, o sea, era como, no, tú me quieres hacer sufrir, ¿verdad? Yo, ay, no, yo no quería hacerla sufrir, de veras que no, pero la cuarta persona de la Trinidad apareció y sabían todas mis intenciones, la que no lo sabía era yo. Yo no sabía que yo tenía mala voluntad y que quería hacer y que quería no sé qué, yo estaba tan confundida. Dice, es que sí te confunden, es que por tu culpa, no ves lo que estás haciendo. Yo sé que tú lo haces por esto. Y sí, así es que es por eso. No, y a veces hasta uno dice, pues yo no sabía que yo quería hacerlo por eso, ¿verdad? Porque o sea, la persona que deposita en ti su seguridad y su significancia te la hace difícil. ¿Y saben qué es lo más difícil? Cuando estás viviendo a la par de alguien que no le puedes decir eso no es cierto. Porque se enoja. ¿Verdad? Cuando no puedes ser vulnerable con esa persona que está a la par y decirle, pero ¿por qué te enojas? Yo no tenía esa intención, yo no quiero herirte, yo no quiero dañarte. ¿Por qué no sabes ni con quién estás? Mi corazón no es una espada para estar constantemente no. Entonces vean, ahí vamos con la estructura del constructor necio. Vamos a dar un repasón, ¿verdad? Como dudamos de Dios, ahí sí estamos claros por qué dudamos de Dios. Porque salimos fuera de la presencia de Dios y empezamos a buscar a alguien que llene nuestras necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces las vamos a buscar en una persona o en un trabajo o en los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Pero como eso no es Dios, nunca nos va a llenar. No es Dios, así es que no nos equivoquemos. Va a funcionar por un ratito y después te vas a frustrar un montón. Como se van a enojar porque los estrangulas, ¿verdad? Entonces vamos a estar con te odio, me quedaste mal, tú no me quieres. Ay, ingrata, pérfida, insoluta. No. Te odio. Como eso no funciona, porque a veces dice, pues nos divorciamos, ¿verdad? Todo tiene remedio. Vive la liberté, dirá el otro. Si ahora me odio. Y cuando entramos en esta área de me odio, es yo tengo algún defecto, por eso la gente no me quiere. Empezamos a culparnos. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de culpa? Cuando una persona
se siente insuficiente, o sea, todo falló, nadie te quiere, el esposo te dejó o los padres te abandonaron, aún fíjense qué tristeza, ¿verdad? Porque no lo haces con esa intención, pero agotaste a los suegros, agotaste la paciencia del esposo, ¿verdad? Y te dejan, tú dices, algo tengo yo, aquí no me ha querido ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermano, ni el perro, ¿verdad? Yo una vez estaba hablando, qué malvada, ¿verdad? Con una aconsejada y dice, es que no, la dejó los hijos, después la dejó el esposo. Y cuando llegó se le había muerto el perro, el gallo y el perico. Entonces estaba abandonada estaba llorando y llorando porque eran sus amigos, ¿verdad? Yo dije, ay, pobrecita, dice, y es que se murió mi perro. Lo envenenaron los vecinos, claro. Se murió mi perico y mi gallo, ya no tiene quien me cante el guya. Yo creo que despertaba a los vecinos, ¿verdad? Pero cuando queda solo dice, nadie me quiere. Yo creo que ni Dios me quiere. Digo, pero eso no es la realidad. Podrá decir lo que quiera, pero esa no es la realidad. Dios nos ama, pero cuando vemos que nuestra necesidad de amor, de seguridad y de significancia no es llena, le echamos automáticamente la culpa a Dios. Pero la verdad, ¿quién fue el que pecó? Yo, ¿verdad? Porque abandonamos a Dios. Entonces, cuando ya nos resulta mal, pues nos enojamos con nosotros, porque esto de me odio es que yo tengo algún defecto, es una forma de justificar por qué pasó todo esto. Pero la verdad, la forma de trabajarlo es viendo de qué sí eres responsable y de qué no eres responsable. Por eso vimos los temas de culpa primero, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, y te dejo, es que te dejo, es que me acordé de un chiste, se los cuento de una vez. Ya que estaban, se están peleando una pareja, ¿verdad? Y ahí están peleando. Y que no, yo te dejo y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y le dice la esposa, te dejo. Es que es el único hombre cerca. Y dice el esposo, no me dejes. Sí, te dejo. Y contigo. Dice, por eso no me dejes. Porque ni él se aguantaba, entonces no quería quedarse ni con él. Sí, dice, te dejo y te dejo contigo, ¿verdad? El otro, no me dejes conmigo, no. Qué mala, ¿verdad? Pero cuando estamos en esto de me odio, ¿verdad? No podemos estar ni con nosotros. No nos aguantamos, no somos buena compañía para nosotros, menos para los demás, menos para tu esposo, menos para tus hijos, porque ahí es donde uno empieza a sentirse con depresión, con angustia, con ansiedad, con un intenso temor que rodea tu vida, tienes pesadillas. O sea, se manifiesta de un sinfín de formas, ¿verdad? Esta soledad y ese me odio. Ahora, cuando estamos aquí, mucho ojo, porque esto es culpa, ¿verdad? Sentir mucha culpa de que te abandonaron, culpa de que no eres digno de ser amado, culpa de que no te quieren. La culpa tiene un efecto muy nocivo. Nosotros ahorita lo acabamos de ver, pero lo que yo quiero aclarar, y solo para que lo tengan en cuenta, cuando la culpa es impuesta y cuando la culpa es legítima, los dos hacia afuera se van a ver exactamente igual. ¿Cómo se siente una persona que le dicen que se va a morir? Mañana usted le damos una inyección. Se va a sentir súper ansiosa, ¿verdad? Se va a sentir con mucha ansiedad, con mucha angustia, con mucho estrés. Tal vez ni va a dormir pensando, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? O sea, vienen muchas emociones y muchos pensamientos. Cuando es legítimo es correcto, porque culpa Dios no lo dio como un sistema de alarma para que cuando peques corras a Dios. Pero cuando te imponen culpa, como no es un pecado, te deja paralizado, te deja impotente,
te sientes confundido, te sientes como caminando en una oscuridad que ni entiendes ni qué pasa. Porque culpa tiene una de sus características es que nos separa de Dios. Porque se asume que si eres culpable, entonces pecaste, ¿no es cierto? O sea, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú pecaste, significa que eres culpable. Si tú eres culpable, entonces estás separado de la presencia de Dios. El problema es que cuando te imponen la culpa es exactamente lo mismo. Por eso hay que trabajarlo. Y muchas veces, ¿cuánto de lo que has pasado en tu vida es tu culpa? No es tu culpa que tus padres o uno de tus padres te haya rechazado. No es tu culpa que tu esposo o tu esposa te hayan dejado. No es tu culpa que otra persona te haya mentido. La otra persona decide cómo va a actuar, si te va a mentir, si te va a engañar, si te va a explotar, si te va a hacer daño. No es responsabilidad tuya. Y muchas veces cargamos mucha culpa y nos sentimos que no valemos nada porque no logramos, nadie nos amó, ni mi padre, ni mi madre, mis hijos no me quieren, o mi esposa o mi esposo, ¿verdad? Y eso es un engaño muy grande, porque no depende de ti el que te amen. Es una decisión que toma la otra persona. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces, cuando estamos aquí es porque es una forma de justificar por qué me dejaron. Cuando he trabajado con niños, cuando los padres se separan, casi matemático, pregúntenle a los niños, ¿por qué se separaron tus papás? Ah, es que yo tuve la culpa. Ah, sí, un día le pregunté a un niño, ¿y por qué tienes la culpa? Es que yo no dejaba a mi papá ver el fútbol. Eso significa, fíjense, es que es una forma de explicar por qué se fue. Pero si yo me echo la culpa, significa que si entonces yo dejo a mi papá ver el partido de fútbol, él va a regresar. ¿No es cierto? O sea, culpa muchas veces es la forma de explicar por qué el otro no me quiere, por qué el otro hace lo que hace. En lugar de aceptar, no me quiere, está bien, o sea, bueno, aunque no esté bien. Yo los perdono, pero mientras tú cargues la culpa, te vas a sentir así, fracturada, fracturado, triste, ¿verdad? Separado de Dios, vas a sentir que ni las oraciones suben, que flotan y flotan, pero no llegan a la presencia de Dios. Porque culpa tiene esa característica que te separa de la presencia de Dios. Y eso es un plan del diablo para separarte de Dios y separarte de los demás. Porque si tú eres culpable, tú eres la mala de la película, la bruja de Blancanieves, ¿verdad? La malvada de todo. Pero no es cierto. La otra persona decidió hacer lo que hizo. Decidió no amarte, decidió no decirte la verdad, decidió no respetarte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Entonces, vamos a ver aquí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, nos da una lista bien interesante. Es Timoteo. Es 2 de Timoteo 3, aquí está. 3. Dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Qué interesante que esta lista comienza con, en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Y el amadores de sí mismos es toda la gama de lo que vimos después, traidores, desleales, sin afecto natural, o sea, lo que hacen los demás viene aquí. ¿Cuántos han sido desobedientes de las personas que conoces, que te sientes traicionado, que te sientes no amado, que sientes que te han herido? ¿Cuántos son desobedientes, soberbios, blasfemos, ¿verdad? Ingratos, sin afecto natural, no aman ni a su padre, ni a su madre, ni a sus hijos, ni a nadie más que a ellos? ¿Cuántos? Mucha gente. ¿Es tu culpa eso?
¿No? Y está aquí en la Biblia, o sea, nos vamos a enfrentar y dice que van a tener la apariencia de piedad, la apariencia de amor, la apariencia de ser buenos. O sea, todos estamos expuestos a ese tipo de personas. No te dejes engañar, no es tu culpa que no te amen, que no te quieran, que te rechacen. O sea, ellos son los que pierden. Porque eres un tesoro de Dios, la gracia de Dios está en tu vida, reflejas la imagen de Dios. Lo que hayan hecho las demás personas no determina tu valor, no determina quién eres. ¿Me prestas un billete? Un billete. No determina quién eres, pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Todas este tipo de personas están en nuestra vida y a veces casi nos hacen creer que no valemos nada. Y nosotros no lo creemos cuando decimos, me odio, o sea, yo tengo algún defecto. Pero miren, ¿cuánto vale este billete? ¿Cuánto? ¿Todos están seguros que vale 1,000? ¿Alguien dice que no? ¿Cuánto vale este billete? ¿Cuánto vale? No. ¿Cuánto vale este billete? ¿Qué le quita su valor? Podrá estar estrujado, pisoteado, arrugado, estrujado, pero ¿cuánto vale? 1,000 colones. Tu vida podrá estar estrujada, arrugada, humillada, pero vales más que 1,000 colones. Vales la sangre de Cristo. Pero muchas veces cuando recibimos los pisotones y todo eso, sentimos que no valemos nada. Y que es mi culpa, que yo soy insuficiente, que yo no valgo, que yo no sirvo, que nadie me quiere porque yo tengo algún defecto. ¿Y eso es verdad o es mentira? ¿Solo alguien sabe que es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuánto vales? Vales la sangre de Cristo. Si tú crees que no vales, si te has sentido deprimido, angustiado y triste, ojeroso, cansado y sin ilusión, la verdad es de que hasta estás pecando contra Dios porque Cristo murió en la cruz por ti. Cuando nosotros dudamos de Dios y empezamos a necesitar que otros llenen esa necesidad de seguridad y de significancia, entonces vamos a odiarlos porque no son Dios, no nos van a llenar. Y en ese odio vamos a ver que nos van a abandonar. Y nos vamos a odiar cuando nos sentimos abandonados. Pero no eres responsable de lo que los demás hacen. Eres responsable de la actitud que tú tienes frente a las situaciones. Eres responsable de cómo te enfrentas a esa situación. Y tu actitud demostrará qué valor tienes. Si no vales nada, vas a actuar como si no valieras nada. Pero si vales la sangre de Cristo, Él hará una obra maravillosa en ti. Hasta ahorita yo no sé de algo que valga que no haya pasado por un proceso de sufrimiento. ¿El oro pasa por un proceso de purificación? ¿El oro pasa por un proceso de purificación? Sí. ¿La plata pasa por un proceso de purificación? Los diamantes no son diamantes así porque los sacan y son brillantes. ¿Sabes que tienen que pasar por un proceso de pulido? Y de esculpido. Así, bueno, aquí tenemos a una joyera, ¿verdad? O sea, nada que vale la pena lo descubres así, como magia. Y Dios no es mago. Dios es Dios y hace las cosas lentas. Pero ¿sabes para qué? Para que te des cuenta de que te ha librado Él. Para que te des cuenta de lo grande y maravilloso que es Él. Él no te va a evitar ninguna prueba, porque Él quiere que lo veas a Él. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Ahí estamos todos. Y ay, yupi, vive la liberté. Pero después dice, ¿y a qué pasarás el valle de sombra
Dice, ¿verdad? Ay, esa partecita se lo hubiera saltado hasta el último versículo. Dice, mi copa está rebosando. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios te va a acompañar en ese momento, en esa situación, para que veas quién es Él. Te va a decir, a ver, vente, Cecilita, vente, esto es difícil, pero mira, ven. ¿Ves? Sí, este te humilló, este te ofendió, este te agredió, pero mira, sí, aquí estoy yo contigo. Véngase, mi muchachita, para que sepas de qué te he sacado y de qué te he librado, ¿verdad? El Salmo 91, siempre hay como un mensaje, ¿verdad?, que nos da Dios. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no tendrás temor. A tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y sigue, ¿verdad? Y esto es como la Tercera Guerra Mundial. Y yo tenía que estar allí. ¿No? Es que empieza bien. Se oye bien lindo. O sea, el que habita el abrigo, o sea, te sientes así como que descanso total, ¿verdad? Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. O sea, si van a caer a tu lado es porque estás pasando en medio, mijo. ¿No es cierto? O sea, no caen a tu lado porque estás arriba flotando, o sea, vas caminando y te tienes que dar cuenta, ¿no es cierto? Sí, o sea, está allí la guerra, todo dar, pero dice Dios que estarás cuidado bajo sus alas y vas a verlo no para que te destruyan, para que sepas de qué te ha librado Dios. Para eso es para lo que Él te deja verlo, porque si fueras así, sin ver nada, no sabes ni de qué te está librando Dios, ni apreciarías su bondad, ni su misericordia, ni su gracia en tu vida, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en esta estructura, tratamos de sobrevivir. ¿Cómo voy a hacer para sobrevivir en esta situación? ¿Verdad? Tenemos estrategias. A veces la estrategia que usamos es la lloradera, ¿verdad? No le digas nada porque llora. Ya, no le digas nada porque se enoja. O bueno, ni le digas porque no le importa. ¿No es cierto? Tenemos estrategias que desarrollamos para que podamos sobrevivir, ¿verdad? Y estamos como Malaquías 3, del 13 al 15, que dice, bienaventurados los soberbios. O sea, esto es una tontera, ¿verdad? Porque dice, o sea, yo seré 7 veces feliz si hago lo que yo quiero, pero la Biblia dice que seremos completamente felices si hacemos lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sobreviviré, estamos muy bien, ok. Entonces, sí estamos de acuerdo, o sea, las estrategias que hayas desarrollado son estrategias que no bendicen a Dios, que no adoran a Dios, porque la única estrategia es Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestro camino para caminar, nuestra verdad para creer y nuestra vida para vivir. Punto, punto y punto. Vamos a ver un poquito lo que es el constructor sabio. Me tocó la mejor parte. Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Vamos a hablar lo que es un constructor sabio. Como cosa curiosa, la palabra sabio y prudente son sinónimos. Entonces, cuando hablamos de un constructor sabio, estamos hablando de un constructor prudente. Dice que en el hebreo y en el griego son palabras sinónimos. Cuando los proverbios nos hablan de la sabiduría, se refiere a la destreza o habilidad para vivir. No tiene que ver con conocimiento. O sea, cuando nosotros le pedimos al Señor sabiduría, le estamos pidiendo habilidades para poder vivir. No es que voy a ser más sabio, más inteligente. Claro que cuando yo tengo esa habilidad para vivir,
voy a demostrar muchas cosas que tienen que ver con conocimiento. El sabio teme a Jehová significa que tiene una buena relación con Dios basada en su reverencia y respeto. Entonces, cuando yo soy una persona sabia y prudente, voy a tener ciertas cualidades. Se las vamos a nombrar aquí. Incluye ser precavido, saber discernir, ser discreto, tener la capacidad de prever, ser una persona sensata, es una persona práctica, usa la razón, es astuto, se distingue, considera, artístico, ingenioso. Cuando le pedimos al Señor sabiduría, le estamos pidiendo todas estas cualidades, estas habilidades para la vida. Y eso es lo que tiene el constructor sabio. Vamos a hablar igual, el constructor sabio tiene una estructura, pero su base, como lo dice la parábola de los dos cimientos, no es la arena, sino que ha puesto su cimiento en la roca. Entonces, esta persona confía en Dios. Pase lo que pase, está seguro de que Dios es bueno. Su seguridad y significancia están puestas en Dios. No en personas, no en eventos, no en religiones, en ninguna otra cosa que en Dios. Permítanme, hermanos. Ok. Esta persona va a decir, confío en Dios. Dios es bueno, pase lo que pase. Va a estar seguro de que todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. No solamente lo dice, sino que lo cree y lo vive. Ese es un constructor sabio. Yo sé que para nosotros muchas veces como creyentes, porque sabemos que esta parábola fue escrita para dos clases de creyentes. No es para un incrédulo y otro crédulo. No, somos creyentes. Muchas veces nosotros vamos a andar en esa ambivalencia de que si estoy trabajando, estoy caminando sabiamente o estoy caminando neciamente. Nosotros mismos, al tener la diferencia entre una y otra, vamos a poder valorar sobre qué estoy caminando, sobre qué está mi fundamento. ¿Estoy creyéndole a Dios o estoy confiando más en mis circunstancias? Entonces, el fundamento del constructor sabio o prudente es su confianza en Dios. Pase lo que pase, a pesar de cualquier situación que yo esté experimentando, tengo que tener certeza de que solo Dios es bueno. Amén. Confío en Dios. La vida del sabio está fundamentada sobre la roca eterna. Dice, según nos contaba Gaby el otro día, una anécdota del tipo de terreno que hay en Israel. En verano es una tierra muy dura y en invierno pues es muy blanda la tierra esa. Entonces dice que para poder encontrar la roca firme tiene que profundizar, a pesar de que hay mucha piedra, pero para encontrar una piedra firme tiene que ahondar y profundizar. Así es nuestra vida como cristianos. Para tener realmente certeza en Dios, en lo que creemos, tenemos que mantener una relación íntima. Tenemos que meternos profundamente en Él. Para mí, bueno, yo no sé, muchos de ustedes saben que yo estoy colaborando ahí en el Club 700 en la parte de consejería. Y esta es una de las bases fundamentales, porque la mayoría de las personas llama porque ha dudado de Dios, porque ha dejado de creer en Dios, porque ha permitido que las circunstancias lo vuelquen completamente, porque no han ahondado, no han buscado, no se han aferrado de esa roca firme que es Jesucristo. El desarrollo de una relación sabia. Primero que nada, yo confío en Dios. Recuerden que yo soy el constructor sabio, sabia. Confío en Dios. Tengo que estar completamente segura de que Dios está conmigo, que no temeré. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Y esa palabra, habita, significa que yo estoy
constantemente, todos los días, delante de la presencia de Dios. No es que llego de visita cada domingo a la presencia de Dios, es que yo habito con Él todos los días. ¿Cómo sabemos que tenemos una familia? Cuando habitamos, mamá, papá, hijos. Así es nuestra relación con el Señor. Diariamente, una relación íntima, donde yo conozco a Dios, donde Él me conoce. Porque si no, no podríamos decir que somos íntimos, que somos uña y carne. Cuando tenemos esa convivencia todos los días. Entonces puedo decir, Señor, te adoro. Te adoro, Dios, porque eres digno. O sea, le doy su lugar. Dios siempre está en su trono. Él nunca se baja del trono. A pesar de mis circunstancias, Dios está en su trono. Él tiene el control de mi vida. Él tiene el control de mi situación. Pase lo que pase, sé que Dios es bueno. Hermanos, ahí está eso ahí. Pero cuando yo lo bajo aquí a mi corazón, cuando se me presenta la situación difícil, no es tan fácil decirlo. No es tan fácil aceptar muchas cosas que nos suceden y saber que Dios está en control y que a Dios no se le pasa por alto lo que yo esté viviendo. Y yo puedo decir, ¿y por qué Dios no me está rescatando en medio de esto? Porque como dice Gaby, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios sabio, Él sabe en qué momento, como Dios, yo siempre digo, Dios de lo malo hace bueno. A pesar de que nosotros estemos pasando situaciones difíciles, Dios las va a revertir. Siempre van a ser, porque dice Jeremías 29:11, que Dios tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros. Nosotros podemos creer en eso, de que Dios tiene un propósito, un fin y una esperanza para cada uno de nosotros, a pesar de. Eso es lo que hace un constructor sabio. Alguien que me lea esa parte, Habacuc 3, 17, 19, ahí lo podemos leer, porque ese es el pensamiento de un constructor sabio. Si ustedes ahora en su casa van y leen este libro de Habacuc, me acuerdo de Gaby que una vez dijo, ese es el libro de la quejabanza. Habacuc empieza quejándose, que Dios, ¿dónde estás? Pero mira todo lo que está pasando y tú no haces nada, le dice. Y cuando el Señor trata con él y habla con él, él puede llegar a la certeza y decir exactamente esto. ¿Puede alguien que me lo lea, por favor? Sí, Huguito. Amén. Entonces, cuando Habacuc inicia esta palabra, cuando él inicia el libro ahí, está quejándose de todas las situaciones y llega a un conocimiento ya más profundo cuando tiene un tiempo con el Señor, tiene una relación con el Señor, cuando escucha su voz, porque él habla a Dios. Él le dice, Señor, tú no estás haciendo nada, mire todo lo que está pasando. Igual nosotros podemos llegar y decirle, Señor, mira mi dolor, mira por lo que estoy pasando, Señor, trata con esto, yo no puedo. Y al final yo puedo decir igual que como dijo el profeta, a pesar de todo, tú lo llenas todo en todo. No importa que me dejó mi esposo, no importa que mi hijo se fue, no importa esto, tú me llenas por completo, tú llenas mi seguridad y mi significancia. Hermanos, es un proceso. Nosotros iniciamos este proceso, esa intimidad y relación con Dios. No es que ya venimos a Cristo y ya logramos confesar estas cosas. Vamos caminando, vamos creyéndole a Dios. Entonces, ¿qué estamos viviendo actualmente que Dios podría usar para cimentar nuestra fe y cimentar nuestra confianza en Él? Como dijimos, de lo malo Dios hace bueno. ¿Cuáles situaciones adversas tenemos en este momento que podamos entregárselas al Señor para que Él venga a cimentar nuestra fe, a darnos confianza, a darnos esperanza? ¿Ok? Ahí se va formando la casita, ¿verdad? El constructor sabio. El constructor sabio no demanda de nadie. Él dice,
Señor, te amo. Recuerdan que el necio más bien pedía, te necesito. Pero el constructor sabio dice, no, te amo. Tengo algo para ofrecerte, no solamente al Señor, sino a las personas que están alrededor. Dios nos ha impartido su amor que tenemos para nosotros y aún así tenemos para dar. Eso es lo que hace el Señor cuando nos llena de su presencia. El constructor sabio ha calmado su sed en la presencia y tiene en su interior un río de esa misma fuente que salta para vida eterna. ¿Cuál fue la cisterna de la mujer samaritana cuando vamos a Juan 4:14, donde el Señor le ofreció de su agua para que no tuviera más sed, nunca más? Y ella dijo, Señor, yo quiero de esa agua. Y entonces el Señor le dice, ve y trae a tus maridos. Y ella le dijo, ¿cómo sabía, verdad, eso? ¿Cuál era la cisterna que tenía esa mujer en ese momento? Sus maridos. Esos eran los que calmaban su sed. Cuando ella dijo, yo no quiero ya mantener mi fe fundamentada en mis necesidades, sino en llenarla de tu presencia. Y eso es lo que hace un constructor sabio, llenarse de esa agua viva. Ahora el constructor sabio se vuelve a los demás no para demandar, sino para dar, para ofrecer. La fuente de agua viva ha calmado la sed del constructor sabio y tiene sus pies sobre la roca. Como dijimos anteriormente, ¿verdad? Cuando permitimos que Dios nos inunde con su amor, nosotros tenemos de sobra de ese amor. Dice la palabra de Dios que ya Dios nos capacitó para que pudiéramos amarlo a Él y amar a las demás personas. Ahora te acepto, no necesito que cambies. El constructor sabio ya no demanda, ya no espera que los demás le quedan bien. Ahora acepta a sus hermanos, acepta a su esposo. Señor, por algo me lo diste, ahí está a mi lado, lo acepto, Señor, a pesar de que no me gustan muchas cosas o muchas situaciones que se dan, lo acepto, Señor, porque tú tienes el control de cada cosa. Amén. O sea, ese es el ideal de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, obedecer al Señor y creer que de verdad todo lo que Dios hace en nuestra vida es para nuestro bien. La persona que tenemos al lado, los hijos que tenemos, el lugar donde vivimos, hermanos, dice la palabra de Dios que está en manos de Dios. Nuestro lugar de residencia no es casualidad. En Dios no hay ninguna casualidad. Nuestros límites de nuestra habitación están en las manos de Dios. Entonces el constructor sabio acepta la voluntad de Dios para su vida. Está confiando de que Dios tiene el control en cada una de sus áreas. El constructor sabio puede ver el pecado en su prójimo y eso lo entristece, pero lo acepta como es. Una cosa es que se entristezca y otra cosa es que lo alcahuetee. Son cosas diferentes. O sea, puede ver el pecado en el hermano, se va a entristecer y es una tristeza que puede llevar, como la vergüenza, que puede llevar a un arrepentimiento, a una ayuda, a un acompañamiento. No es que lo vamos a alcahuetear, lo anima a cambiar y a salir del pecado, pero no lo requiere para su propio bienestar. Yo no espero que mi esposo cambie para yo cambiar. Yo empiezo a caminar. Estamos hablando, le dije que cualquier parecido conmigo es pura coincidencia, porque yo, hermanos, estoy en el proceso y no soy sabia para nada, estoy tratando. O sea, ponemos el ejemplo del esposo porque es lo que tengo aquí como más cerca en mis relaciones, ¿verdad? Y es la parte más difícil también, no crean. Una de las partes más difíciles. Entonces, ya el constructor sabio no empieza a odiar, ni a demandar, ni a odiarse, sino que se juzga. Pone la carnita al asador delante del Señor y le dice, Señor, júzgame.
Como dice el Salmo 103, examíname, Señor, ¿en qué te estoy fallando, Padre? Por favor, envía de tu espíritu para que yo pueda, Señor, venir delante de ti y buscar ese arrepentimiento y buscar ese perdón. Diferente a que yo me odie. Cuando yo me odio, empiezo a tratarme muy mal, empiezo a llamarme, es que yo no sirvo, es que no sé para qué, es que yo no tengo habilidades, es que. Cuando yo me juzgo y me expongo delante de la presencia del Señor, es para hacer un cambio, porque Dios no juzga para acusar, sino para restaurar, para mejorar, para enderezar el camino torcido. Amén. Romanos 12:3 dice que nosotros no tengamos una mayor capacidad de pensar más allá de nosotros mismos. Dice que tenemos que pensar con cordura. Cuando yo me juzgo, pienso con cordura. Señor, yo en mi debilidad no puedo, pero dice tu palabra, Señor, que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Le doy el lugar siempre a Dios. Yo me hago a un lado. Muchas veces el constructor necio quiere ser mejor para sentirse bien, pero el constructor sabio vive desde la aceptación de Dios y su confianza para ser mejor y para agradecer, comienza a caminar en obediencia como un modo de agradar a Dios. Romanos 12:3. El constructor sabio no justifica sus pecados, ni esconde sus debilidades, sino que se expone delante de la presencia de Dios para que sea Dios quien lo juzgue y quien enderece su camino. Y entonces dice, bueno, confío en Dios, te acepto, Señor, acepto a las personas que tengo a mi alrededor, acepto mis circunstancias. Señor, te amo, tengo amor porque tú me has amado y puedo amar a los demás. También, Señor, corrígeme, Padre, corrígeme cuando tú veas, Señor, que mi camino se ha salido, me juzgo. Y termino, obedeceré. No soy perfecto, pero haré lo correcto. Eso es lo que la parte que al Señor le agrada de todo esto que hemos hablado es la obediencia. Me rendiré al amor de Dios. No soy perfecto. Si hago esto, reflejo mi confianza en la bondad de Dios. Entonces, el lema del constructor sabio, obedeceré. Dice el lema del constructor sabio, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque prefiero que el Señor me examine, prefiero que el Señor me juzgue, que me enderece mis caminos, a ser un soberbio, a creerme que ya lo logré todo. Entonces puedo decir, Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, Señor. Aquí estoy yo, más necesitada que cualquier otra, más pobre de espíritu que cualquier otro, Señor. Necesito día con día esa agua que brota de la fuente de vida para poder caminar en obediencia. La relación segura y de confianza en Dios, porque sabe que es un Dios bueno, que lo libera para ejercer esa bondad hacia la gente que lo rodea, amando a Dios primero y luego a la gente. Pregunto en esta tarde, ¿nos cuesta rendirnos al amor de Dios? ¿Reflejamos confianza en la bondad de Dios? ¿Estamos creyéndole a Dios día con día? ¿Cuáles son los recursos que tenemos para saber que estamos caminando como Dios quiere que caminemos? Recuerden que la pregunta principal del constructor necio es, ¿cómo puedo resolver mis problemas? ¿Cómo puedo sentirme mejor? Ese yo primero, ¿verdad? Ese amador de mí mismo. Mientras que la pregunta del sabio es, ¿cómo puedo desarrollar tal pasión por conocer a Cristo que todas las demás preocupaciones sean reducidas a segundo plano? Mi seguridad y significancia está puesta solamente en el Señor y me expongo a Él para que Él
me enderece, me juzgue y me ayude. Amén. Ahora, hermanos, el paso que sigue vamos a hacer una pequeña reflexión de esto que hemos aprendido hoy, de lo que es caminar neciamente y de lo que es caminar en sabiduría. Y ahorita. Bueno, de acuerdo, me tardé un montón, ¿verdad? Con la explicada. Pero esto es para ti, no tienes que contestármelo a mí, gracias a Dios, ni a los demás, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que hemos visto, ¿a quién se parece más tu vida? ¿Al constructor sabio o al constructor necio? O sea, piensa, medita, o sea, ¿qué te gustaría haber cambiado? ¿Qué te gustaría que mejore o que cambie o que se quite, ¿verdad? ¿Cuáles son las estructuras necias o enfermas de tu corazón? ¿Realmente en quién confías en lo más profundo de tu corazón, de acuerdo a lo que hemos visto? Porque sabemos que aquí todos vamos a decir Jesús, pero aquí, en lo que haces, ¿qué le dices a Dios con lo que haces? ¿Verdad? ¿Estamos en medio de una tormenta con nuestra vida cayéndose en pedazos? Si estás pasando por una situación difícil, tal vez es la oportunidad que Dios está esperando para mostrarte que Él quiere ser tu Dios, que Él quiere ser el que rija tu vida, que Él quiere ser el que te proteja, el que te corone de favores y misericordias. ¿En quién confías en lo más profundo de tu ser? No con lo que piensas, porque lo que hemos estado hablando son con actitudes, con comportamientos, ¿verdad? El arrepentimiento superficial, dice, la fe en Jesucristo no nos ofrece una protección mágica de las dificultades. Jesús no es una creencia. No es fácil reconocer que hemos estado viviendo equivocadamente. Un arrepentimiento superficial resultará en un cambio de fachada y es insostenible. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Un cambio profundo, ¿verdad? Ofrecer el fundamento necesario para estar firmes en medio de las dificultades. Jesús es una persona, Jesús está con nosotros, ¿verdad? Jesús nos entiende en nuestras debilidades. Tenemos que estar dispuestos a sufrir el dolor durante este proceso. Esto es como cuando pasamos situaciones de mucho estrés, de mucho dolor, a veces nos sentimos como en la oscuridad, pero vieras que la oscuridad es maravillosa. Dice que Dios te formó en la oscuridad y que en la oscuridad las mariposas cuando están en la pupa están en oscuridad y Dios está haciendo de ese gusano una obra maravillosa. Está extendiendo las alas, está dándoles fortaleza y el gusanito está sufriendo porque está sufriendo una transformación. Pero la oscuridad no significa que Dios no está. La oscuridad significa que Dios está haciendo una obra maestra en el corazón. Dice, con un cambio profundo podemos edificar en forma sana y sabia y soportará todas las tormentas. Si no estás dispuesto a sufrir el dolor y a decir, sí, Señor, esto me duele que me hayan rechazado, me duele que me echen la culpa, me duele que me han abandonado, que no he sido el padre o la madre que todos querían que yo fuera, me duele que mis sueños de este hogar maravilloso ya se rompió, me duele que no tengo a mi hija a la par o a mi madre a la par, me duele lo que me han hecho. Si no estás dispuesto a sufrirlo, no vas a encontrar sanidad, porque desde la negación Dios no puede sanar. ¿Verdad? O si vas al doctor y le dices, ¿qué le pasa, señora? Nada. O sea, no puede hacer nada el doctor.
Pero si tú vas con Dios y le dices, Señor, me duele profundamente, perdóname, yo he puesto mi seguridad y mi significancia en mi esposo, en mis hijos, en el hogar, en mi familia, en el trabajo, en el que esta circunstancia pase, pero ya no quiero que mi seguridad y mi significancia dependa de la persona ni de esto, quiero que dependa de ti. Me duele lo que ha pasado, me duele lo que he vivido. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo estoy aquí para que tú me transformes, para que así como la mariposa en la pupa, tú me des la fuerza, Señor, y de este corazón destrozado hagas una obra maravillosa, que esté tan cerca de ti, que nada de lo que pase tenga el poder de destruirme y sea lo que tú ocupes para fortalecer mi fe, mi confianza, mi seguridad en ti, Señor. Yo les invito a inclinar su rostro y a que pensemos, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la persona que te ha hecho sufrir? Deja que Dios te revele, que Dios te diga. A veces ignoramos el dolor de nuestro propio corazón, porque no queremos sentir dolor. Pero este es un lugar seguro, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí está Dios, se siente la libertad del Espíritu Santo. Deja que Dios te revele, no tengas miedo a sentir el dolor, porque es como dejar a Dios que saque esa infección, ese cáncer. Dios es la terapia radiante que elimina el pecado, la traición, el dolor. Deja que Dios te revele. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Vamos a dejar un minuto en silencio y deja que Dios hable a tu corazón.